Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días, es miércoles 18 de junio. Buenos días también para los que se incorporan a la radio desde la pantalla de Televisión Canaria. Banderas a media asta en todos los centros públicos dependientes del Gobierno de Canarias. 4 días de luto por el fallecimiento de Manuel Hermoso Rojas, considerado una de las figuras claves de la historia de nuestra autonomía. Primer alcalde de la democracia de Santa Cruz de Tenerife, diputado autonómico y nacional y presidente del Gobierno de Canarias. Hermoso dejó un legado que ha sido valorado por quienes le han sucedido en el cargo o forman parte de la vida política y de cualquier ideología. Descrito como un hombre de escucha y de consenso. Escuchamos a otros presidentes que lo han sucedido en el cargo: Fernando Clavijo, Ángel Víctor Torres, Paulino Rivero y Román Rodríguez. Y la verdad es que hoy se nos ha ido probablemente el político más grande que ha tenido esta tierra y lo más importante, una buena persona. Él siempre estaba a disposición de los representantes institucionales. Personaje de la política y de los más queridos precisamente por cómo surge, cómo nació su vocación política. Porque Manolo deja huella, porque ha sido una persona muy relevante en la política canaria, con un perfil, yo diría que muy próximo a la gente. El poder en manos de quienes apoyaron la investidura de Pedro Sánchez. Son las formaciones que ante la debilidad del presidente se ponen más exigentes. No va a ser fácil la gobernabilidad. El Partido Popular quiere que Sánchez comparezca inmediatamente, pero no será hasta el 9 de julio. Esto ha provocado mucha tensión entre el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, y la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, a la que le pedían la aplicación del artículo 68 del reglamento. Solicitamos modificar el orden del día de este pleno para incluir el debate de la comparecencia. Solo puede cambiarse por unanimidad de la Junta de Portavoces. No entramos en debate, señor Tellado. Yo le he dado la palabra. No es un debate con la presidencia de la Cámara, lo siento. Cada uno tiene que saber qué papel juega. Pero la situación puede ir a peor. Ni el Gobierno se atreve a aventurar si saldrán otros nombres en los próximos informes de la UCO. Así se ha pronunciado Pilar Alegría, la portavoz del Ejecutivo. Si van a aparecer más nombres, no lo sé. Oiga, nosotros, les digo, conocimos el contenido de ese informe cuando se abrió el secreto de sumario. Ahora bien, frente a cualquier indicio sólido que afecte a cualquier persona, se actuará siempre con la misma contundencia. Y aquí en las islas, cuando vecinos, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Puerto la Cruz celebraban la tan ansiada reapertura de Playa Jardín, tras casi un año cerrada al baño por contaminación, les llega la bandera negra de Ecologistas en Acción. También lo reconocen las administraciones. El trabajo para acabar con los vertidos no acaba cuando le han quitado el precinto a la playa. Los colectivos ecologistas se van a mantener muy vigilantes. También será uno de los asuntos que abordaremos en esta mañana de miércoles 18 de junio, aquí en la Radio Pública Canaria, en este programa de la noche al día, que hemos arrancado desde las 6:30. La acompañaremos hasta las 10 siempre, ya saben ustedes, con la compañía de todos ustedes que nos escuchan a través del transistor, desde casa, desde el coche, y que pueden participar con nosotros, con sus opiniones, con sus audios, con sus vídeos, con aquellas fotografías, con todo aquello que les preocupe, y que nosotros ya saben ustedes que ejercemos de portavoz, de aquello que nos hacen llegar a través de nuestro número de WhatsApp, el 616-486-754. Un programa que hacemos de la mano de Eva García en la coordinación, Elena Barrios en la producción, Sergio Montesino y Rubén Rodríguez en la realización de Televisión Canaria, Gemma Pérez. Es miércoles 18 de junio y así continuamos en De la Noche al Día. De la Noche al Día, Estíbaliz Pérez. Pero hay más noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Castro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Bueno, vamos con la primera noticia del día, que el archipiélago despide a Manuel Hermoso Rojas. Sí, a las 10 de la mañana está previsto que se reabra en la sede de presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife la capilla ardiente del expresidente de Canarias, Manuel Hermoso Rojas, que fallecía ayer en la isla de Tenerife. Hermoso Rojas fue el cuarto presidente de la comunidad autónoma y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife. La capilla ardiente permanecerá abierta hasta las 11:30 de la mañana y a continuación su féretro será llevado hasta la iglesia de la Concepción, donde se ofrecerá una misa fúnebre. El entierro tendrá carácter privado. Su hijo José Hermoso decía ayer aquí en Canarias al cierre, que la familia está tranquila porque saben que se fue con dignidad y mucha paz. La verdad que te emociona ver el legado que nos deja y cómo fue un hombre de pleno, que vivió la vida intensamente, tanto en el plano familiar como en el plano político, y te da mucho orgullo ver de la capacidad que tenía y de cómo la gente lo quiere y lo está demostrando.
El Gobierno espera responder la semana próxima al Supremo sobre los menores migrantes. El Gobierno confía en culminar esta semana los trabajos que exigió el Tribunal Supremo sobre los menores migrantes que han solicitado asilo político que se encuentran en Canarias y poder presentarlo a principios de la próxima. Lo ha dicho en el Senado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. El ministro respondía así a una pregunta del senador de Coalición Canaria, Pedro Sanginés, quien le cuestionaba sobre los pasos del Ejecutivo Central para acatar esta resolución judicial. Han dejado a Canarias absolutamente sola con este que ustedes creen que es nuestro problema, como si no fuéramos parte de España. Una distribución justa, solidaria, absolutamente precisa entre todo el territorio español de los menores que llegan a los territorios fronteras. No conozco yo una respuesta más justa que esa. Por tanto, que usted señale que el Gobierno de España no ha hecho lo posible o que no ha querido es faltar absolutamente a la verdad. También en materia migratoria, más de 1.400 personas han fallecido en los 5 primeros meses del año intentando llegar en patera o cayuco a Canarias, una cifra que representa el 80% de todas las que han perdido la vida en embarcaciones con destino a España. Son datos de un informe hecho público por la ONG Caminando Frontera. Solo el 15% de la juventud canaria está emancipada. Los resultados del último observatorio de emancipación correspondientes al primer semestre de 2024 muestra un descenso alarmante de la tasa de emancipación juvenil en Canarias. Los datos afirman que solo el 15% de la juventud canaria está emancipada, el dato más bajo desde el año 2021. Los factores que provocan esta situación son la precariedad laboral, el encarecimiento del alquiler y la falta de políticas públicas eficaces. La directora del Consejo de Juventud de Canarias, Eliana Parrilla, ha expresado la necesidad de contar con presencia juvenil en la toma de decisiones y propone asesoramiento para las instituciones. La juventud canaria está claro que quiere avanzar, pero necesita de esas condiciones para poder hacerlo. Y es por ello que nosotros desde el Consejo de la Juventud estamos abiertos a asesorar en materia de políticas para la juventud a toda la administración para poder avanzar conjuntamente hacia un estado del bienestar que nos dé y nos garantice esa calidad de vida que necesitamos. Reclama medidas apropiadas contra la violencia machista. El Foro contra la Violencia de Género en Tenerife organizaba ayer una concentración en Santa Cruz de Tenerife en la que se han denunciado los fallos del sistema en el caso de la joven presuntamente asesinada por violencia machista el pasado domingo en el municipio de Arona. Elisa Pérez es la portavoz del foro. Esta mujer estaba en el Biogen y había interpuesto denuncia contra este agresor, lo que pone de manifiesto pues que ese alejamiento y esa desafección de las mujeres que están en situación de violencia para el propio sistema. Esto supone una violencia institucional hacia las mujeres porque las mujeres no se sienten protegidas. Esquerra Republicana, Bildu, PNV y Coalición Canaria se reúnen con Sánchez tras la implicación de Santos Cerdán. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne este miércoles en la Moncloa con los portavoces parlamentarios de Esquerra Republicana, Bildu, Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria para analizar la relación del Ejecutivo con los socios de investidura tras desvelarse la presunta implicación de quien era secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, en una trama de corrupción. Ayer Cerdán aseguraba que se va a defender en los juzgados. No voy a hacer declaraciones. Sabéis que estoy buscando un abogado. Cuando tenga abogado y vaya con el juez, haré mis declaraciones y demostraré mi inocencia. Estar tranquilo es sentirte seguro y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar tus diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en cajasiete.com/seguros. Caja 7, comprometidos con nuestra gente. Bueno, sintonía de deportes. Alberto Moleiro deja de ser jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Joaquín González, buenos días. Hola, buenos días, Estíbaliz. Lo hizo oficial el conjunto amarillo en el día de ayer. Alberto Moleiro y la Unión Deportiva Las Palmas separan sus caminos. El futbolista ha sido traspasado al Villarreal, donde firma de cara a las 5 próximas temporadas. Ahí coincidirá con otros dos canarios, a José Pérez y Jeremy Pino. Un Alberto Moleiro que se encuentra disputando el Europeo Sub-21. Ayer fue titular junto al también canario Juanma Herzog en el empate a 1 ante Italia, lo que clasifica a España como primera de grupo para las
siguiente fase. En el Club Deportivo Tenerife ayer se presentó la campaña de abonos de cara al próximo curso 2025-2026 que afrontarán los blanquiazules en la Primera Federación bajo el lema La Brega nos une. Los precios para la renovación oscilan entre los 112,5 € de Popular a los 342 de Tribuna, además de existir diferentes bonificaciones. La venta online se inicia ya desde el día de hoy. Y cerramos con fútbol internacional porque hoy debuta en el Mundial de Clubes el Real Madrid del central gran canario Raúl Asensio, que se medirá a partir de las 8 de la tarde al Al Hilal de Arabia Saudí. 7:10 de la mañana, vamos a ver cómo apunta el tiempo en este miércoles 18 de junio. Edgar Cedrés, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz, ¿qué tal? Nubes, pero eso sí, temperaturas al alza. Sí, van a seguir subiendo los termómetros, sobre todo hoy en la provincia oriental, y no es descartable que a primera hora de la tarde, en torno a las 3, 4 de la tarde, hay alguna máxima, pues rondando los 30 grados en puntos del sur de la isla de Gran Canaria o en puntos del sur y del interior de la isla de Fuerteventura. Además, como bien apuntas, tenemos bastantes nubes, sobre todo de tipo medio y alto, afectando especialmente a esta hora de la mañana a Gran Canaria, Fuerteventura y a la isla de Lanzarote. E incluso pues en la isla Majorera, en la isla Conejera, pues no es descartable que en las próximas horas se escapen algunas gotas, precipitaciones poco importantes tipo goterón de sur. Ya las tenemos, por ejemplo, en la isla de Fuerteventura, aunque la tendencia es que conforme avance la jornada, pues esa probabilidad de precipitaciones vaya a menos. Puede aparecer incluso también algún foco tormentoso, los hemos tenido durante la pasada madrugada al nordeste del archipiélago, han caído en el mar. Y bueno, en el resto, salvo alguna nube baja que pueda aparecer en la cara norte de las islas, en general, pues vamos a tener un miércoles de cielos poco nubosos o despejados y con ligera presencia de calima. Además, con viento de componente norte a nivel de costas, entre flojo y moderado. Hoy el viento más destacable, especialmente en las cumbres de La Palma y sobre todo en el Teide, alguna racha por allí supera los 70 o 80 kilómetros por hora. Y en el mar, una situación bastante tranquila, tenemos marejadilla en las costas del sur, en el resto áreas de marejada y olas que apenas superan el metro y medio de altura. Bueno, en cualquier caso hay gente que prefiere temperaturas más suaves porque aquí desde Las Portelas dice fresco, buena vista y nubes, pero prefiero el tiempo así que no sea con 40 grados, Edgar. Sí, de momento no hay calor a la vista, al menos pues lo que apuntan los modelos a lo largo de esta semana. Vamos a seguir con un tiempo relativamente estable. Quizás las mayores condiciones de inestabilidad se daban en la tarde de ayer y en la jornada de hoy, con esa nubosidad de tipo medio asociada a una pequeña dana que por cierto se va a trasladar hacia la península y nos va a dejar por allí pues fuerte inestabilidad, tormentas que pueden tener cierto impacto esta tarde y de cara a mañana. Aquí en el archipiélago, pues a partir de mañana vamos a recuperar pues condiciones de estabilidad, vuelve el alisio a las islas y se va a traducir en nubes bajas por el norte, tiempo más soleado por el sur y de momento sin excesivo calor. Pues Edgar, gracias, que tengas un buen día. Igualmente, un saludo. Nuestras recetas Ounat os van a encantar. A peludos y felinos porque están buenísimas. Y a ti, porque cuidamos de todos sus ingredientes. Naturales, de proximidad y con carnes frescas. ¿Te cuesta creerlo? Lee nuestra composición y verás que en Ounat, cuando decimos que somos naturales, lo decimos de verdad. Ounat, alimentación de verdad para perros y gatos. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Y continuamos, ahora nos vamos a la sala del 112 a ver cómo ha transcurrido las últimas horas. Cande Ceballos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Destacar el rescate de un senderista o una senderista. Sí, así es. A última hora de la tarde de ayer, efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife rescataban a una senderista que había sufrido una caída en las inmediaciones del Mirador de las Breñas, en el municipio del Sausal. Tras el rescate, esta persona fue asistida por el personal del Servicio de Urgencias Canario, ya que presentaba un traumatismo en la pierna de carácter moderado y la trasladaba al hospital. En el resto de las islas, tanto la noche como estas últimas horas han transcurrido con normalidad y el 112 del Gobierno de Canarias no ha registrado incidentes graves en la vía pública. Pues esperemos que así continúe a lo largo de la jornada. Gracias, Cande. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días.
Y nos fijamos en el tráfico en este punto de la mañana, a las 7:14, para aquellos que ahora mismo circulan por las principales vías de Tenerife y Gran Canaria. En cuanto a la Gran Canaria, pues la Gran Canaria 1 ya se empieza a apreciar tráfico lento, ya lo vemos desde la zona de la playa de Melenara llegando hasta Marsagán, en sentido sur sobre todo, y más fluido en sentido Las Palmas de Gran Canaria. Pero en cualquier caso, esa zona de Telde es la que presenta más retenciones a esta hora de la mañana, aunque no llega a ser tan importante como en semanas anteriores. Aquí estamos viendo en la Tenerife 5 cómo se circula muy lento en el tramo desde la curva del Sausal, llegado hasta Los Naranjeros aproximadamente en la TF5. Luego el tráfico es más... discurre con lentitud, pero más fluido hacia Santa Cruz de Tenerife, pasado el aeropuerto de Los Rodeos. En la zona sur, tráfico lento en dirección sur, en la zona de entre San Isidro y Las Chafiras. En cualquier caso, estamos viendo que en el resto de las vías ya se circula con total normalidad. Bueno, pues así se presenta el tráfico en esta jornada. Vamos con las claves del día, con todo aquello que apunta la agenda de este miércoles, que pasa sobre todo por esos encuentros que está manteniendo Pedro Sánchez con aquellos partidos que apoyaron su investidura, y en esos partidos, entre esos partidos está Coalición Canaria. Eugenio González, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Estíbaliz, buenos días. Pues sí, estaremos muy pendientes. Esta mañana será la última en reunirse con el presidente Sánchez en esta mañana de miércoles. Me refiero a Cristina Valido, la portavoz en este caso la diputada de Coalición Canaria. Antes, Sánchez se va a reunir con Esquerra Republicana, con Bildu, con PNV y, como digo, a final de la mañana con Coalición Canaria. Ya ayer lo hacía con los catalanes. La imagen, la foto no tiene desperdicio. Unas caras de circunstancia, tanto de los líderes catalanes, de Junts, que se reunían con Sánchez, como del propio Sánchez. Allí apenas casi que ni... Y ahora se busca interlocutor, que antes era Santos Cerdán. Sí, ahora se busca. Decía que incluso se cortaba la respiración, porque era un poco incómodo incluso ver esa imagen. Bueno, 9 de julio, esta es la fecha que ha propuesto Pedro Sánchez para comparecer en el Congreso de los Diputados. A todo el arco parlamentario, menos al propio Pedro Sánchez, le parece tarde esta comparecencia. Dice el presidente Estíbaliz que no puede antes, que la agenda se lo impide y que será ese 9 de julio. Bueno, antes sí que, dentro de un ratito, en concreto en 45 minutos, vamos a ver de nuevo ese cara a cara en esa sesión de control del gobierno, Pedro Sánchez y Feijóo, esta mañana en el Congreso de los Diputados. Evidentemente, el caso Koldo, Cerdán, Ábalos, bueno, en fin, ya no sé ni cómo llamarlo, este triángulo, bueno, en fin, será también hoy, evidentemente, motivo... Que no es el de las Bermudas. No es el de las Bermudas, precisamente. Si acaso, si me apuras un poquito, el triángulo de... No sé, te iba a decir de Pamplona y Valencia, porque es un poco allí los dos de Pamplona y uno, o de Navarra y uno de Valencia. Bueno, pues veremos esta mañana a ver cómo es cara a cara en un ratito, que aquí también vamos a escuchar parte de ese cara a cara, o mejor, de ese control al gobierno entre Sánchez y Feijóo. Y otra cita más en el Congreso de los Diputados, porque hasta allí llega el régimen económico y fiscal de Canarias. Sí, también esta mañana bien temprano la Comisión de Hacienda del Congreso debate la aprobación de la reforma de la ley del régimen económico y fiscal de Canarias para permitir, bueno, que las inversiones en vivienda destinadas al alquiler como residencia habitual pues puedan acogerse al beneficio fiscal de la RIC, esto es, de la Reserva de Inversiones. Esto en el Congreso, porque un poquito más tarde, a las 10, para ser más precisos, aquí en Canarias, en el Parlamento de Canarias, en este caso, la consejera de Hacienda, Matilda Cián, responde en el Parlamento a preguntas sobre, en este caso, las medidas para incrementar el consumo turístico a través de la mejora del sistema de devolución del IJIC y también los beneficios fiscales para las familias y también para los autónomos. Estas cuestiones también se va a debatir hoy en el Parlamento de Canarias, Estíbaliz. Bueno, y una cita importante, a ver si definitivamente se evita esa huelga en el sector turístico en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, porque se vuelven a ver las caras los sindicatos con la patronal. La hora es un poquito complicada, porque es un poco perezosa. A las 4 de la tarde no se sienta la cabeza como para estar pensando, muy despejado, ¿no? Quizás una hora un poco muy pegada al almuerzo y estas cosas. Bueno, pues, en fin, a esa hora, representantes de la mesa sindical de hostelería y de las patronales Azotel y Aero reanudan la negociación para intentar alcanzar un acuerdo salarial que frene la huelga de los hoteles. No es una cuestión baladí, porque serían todos los viernes del mes de julio y del mes de agosto. La propuesta será debatida, como decimos, en esta reunión de esta tarde. De fuentes sindicales esperan que se llegue a un acuerdo para cerrar el conflicto, ya que en caso contrario, pues la anunciada huelga será inevitable.
y requeriría entonces la intervención inmediata del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y también de la consejera de Turismo, Jessica de León, que ella ha dicho ya que estaban muy atentos, tanto ella como el presidente del Gobierno, a estas reuniones, que por el momento no han intervenido, pero que si hay que mediar, si no se llega a un acuerdo, pues lo van a intentar por el bien, evidentemente, del sector y del turismo en el archipiélago. Ayer, precisamente en torno a esta hora, dábamos a conocer esa noticia, el fallecimiento de Manuel Hermoso Rojas como presidente del Gobierno de Canarias, también fue alcalde de Santa Cruz de Tenerife, y hoy se celebra su funeral. Pues como bien dice, justo hace 24 horas anunciábamos el fallecimiento, lo anunciaba en su cuenta de X. Nos cuesta Twitter, decirlo todavía, sí, de X, no Twitter, del presidente del Gobierno, en este caso Fernando Clavijo, anunciaba ese fallecimiento de Manuel Hermoso. Lo cierto es que, como saben, aquí se lo hemos contado desde toda la jornada de ayer y hoy también, la capilla ardiente estaba instalada en la sede de presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. Se volverá a abrir esta mañana a las 10 y una hora más tarde el féretro con los restos mortales del expresidente de Canarias, Manuel Hermoso, será trasladado a la sede del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, como les digo, en este caso hasta la iglesia de la Concepción. Hay que decir que Canarias, el Gobierno ha declarado 4 días de luto oficial. Ya también hubo, evidentemente, lo mismo ocurrió cuando falleció el primero en fallecer de los presidentes fue Adán Martín, que fue en octubre del 2010. Luego también se decretó en esos 4 días, en noviembre del 21, tras la muerte de Jerónimo Saavedra, y el 2 de febrero del 24 del expresidente Lorenzo Olarte. Bueno, pues funeral hoy para Manuel Hermoso Rojas, que fallecía ayer, conocíamos las noticias justo. 89 años, a punto de cumplir 90. A punto de cumplir 90 años, sí, señor. Bueno, pues la noticia curiosa del día, Eugenio. Bueno, ¿qué pues nos trae? Hoy vamos a hacer una radiografía, si te parece, de la lavadora. ¿Te llevas bien con la lavadora? Bueno, no me queda otra. Sí, pero bueno, a mí me cae peor la plancha que la lavadora, porque la lavadora la mete y ya está, ella misma, ¿no? Bueno, pues ha hecho una radiografía muy exacta del uso que hacemos los españoles de la lavadora. El 75% de los hogares españoles, Estíbaliz, pone la lavadora una media de 3 veces por semana. 3 veces por semana, la lavadora es la media. Eso es gente que no tiene hijos. Sí, vamos. Tú la pones más, vale. Por lo menos una diaria. Una diaria, bueno, en fin. Bueno, te cuento más cosas. A ver, del perfil de la lavadora que vamos a contar hoy, según un estudio, el 71% de los encuestados ha olvidado en alguna ocasión meter prendas en la lavadora una vez que ya ha iniciado el lavado. Aquello, que se me quedó detrás los calcetines, que se me quedó detrás no sé qué. Bueno, en fin, pues el 71% se le olvidan cosas. Y luego el 84% le parece algo molesto, porque claro, tienes que esperar al siguiente lavado, porque dicen que consideran que no está bien abrir y meter, pero luego otra vez cerrar la lavadora. Yo nunca he hecho eso, la verdad. Tampoco, ¿no? Me da aquello de que la lavadora se pueda estropear. Bueno, pues al 84% le fastidia mucho esto. También la mayoría de los hogares, seguimos con el porcentaje, porque esto es un estudio, no te creas tú que meticuloso, es meticuloso mucho. El 74% solo tiene lavadora, un 22% tiene lavadora y secadora independiente y un 4% lavadora y secadora. Luego también el estudio recoge, Estíbaliz, dónde está ubicada la lavadora en casa. Bueno, pues el porcentaje mayor, el 45%, lo tiene en la cocina. Luego le sigue el 36%, que lo tiene en un cuarto auxiliar de limpieza. El 12% lo tiene en el baño. Digamos, es la ubicación fundamental de la lavadora en casa. Y la capacidad media de la lavadora que tienen los españoles en casa es la que va de entre 5 y 8 kilos. Esta es la capacidad media. Y el último, ya que te dejo, a la hora de comprar una lavadora nueva, el consumo energético, el 50% es el factor más importante a la hora de tú comprar una lavadora. Lo que más motiva para comprar esta o no esta lavadora es el consumo energético. Es un 50%. El 50% de la población pues lo tiene en cuenta. Bueno, pues ¿qué te ha parecido la radiografía que hemos hecho? Cuando mire la lavadora la miraré de otra manera. Claro, de otra manera. Después de esta radiografía que nos has hecho de la lavadora. Sí. En fin, de un estudio que se ha hecho sobre el consumo que los españoles hacemos de la lavadora. Bueno, vamos con la pregunta que lanzamos hoy a los oyentes. Pues tiene que ver con la fiesta, porque bueno, ya estamos ya donde estamos, 18 de junio ya es Bueno, luego hablamos de bajada también. Bajada también, pero fiesta porque llega el verano. Y hay un pueblo, que te voy a contar que tú no sepas, Estíbaliz. Hay un pueblo en España que es el que más fiestas tiene. O sea, bueno, y está en Tenerife, claro, Los Realejos. Los Realejos, al contar con, según también esta información, con más de 80 fiestas durante el año natural. Esto traducido viene a ser como que toca fiestas cada 4 días.
Cada 4 días toca fiesta. ¿Tú no ves cómo llego todos los días aquí a trabajar? Yo te veo todos los días. Bueno, pues Los Realejos es el pueblo con más fiestas. Sería imposible, yo no sé, nombrar todas las fiestas que hay en el municipio. Pero donde hay una cruz hay una fiesta. Hay una fiesta, vale, perfecto. Bueno, pues ahí nos quedamos con 80 fiestas durante el año y para que ustedes hagan una idea, cada 4 días hay fiestas en Los Realejos. Bueno, pues con esta excusa hoy queremos preguntarles a ustedes que nos están escuchando y nos están viendo a través del grupo Radio Televisión Canaria, que nos cuente esa fiesta que a usted particularmente le gusta, le hace ilusión, siempre quiere ir, nunca falla porque es una fiesta, bueno, que le trae muchos recuerdos, que en fin, bueno, pues esta es la pregunta que hoy hacemos a los oyentes y espectadores del Grupo Radio Televisión Canaria. ¿Qué fiesta es la que a usted más le marca? Y nos lo cuenta, como siempre, en nuestro número de WhatsApp, que ya está operativo como siempre todo el día, es el 616-486754. Bueno, pues esperamos la respuesta de nuestros oyentes y a ti te escucha la una, Eugenio. Y yo sigo contigo hasta las 10. Hasta luego. Adiós. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. 7:25 minutos de la mañana, entramos ya en materia. Ya saben ustedes lo revuelto que está el panorama político nacional y esto nos hace poner el foco en cómo se perfila esta segunda parte de la legislatura. Y vamos a hacer un análisis con Isaac Hernández, que es asesor político, consultor de comunicación y marketing. Isaac Hernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz y oyentes. Gracias por acompañarnos. A ustedes. Bueno, el Partido Popular ya advertía, antes de ayer precisamente, después de que Pedro Sánchez saliera públicamente a contar los acuerdos en esa ejecutiva federal del partido, que iba a ser un mandato agónico lo que queda por delante. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo tanto en cuanto que lleva siendo agónico desde el minuto 1, ¿no? Al final ha sido un gobierno que se ha creado siempre al filo del abismo, pero también es verdad que ha sido un acuerdo con constante negociación para seguir sacando acuerdos adelante y que en estas fechas, después de casi un poquito más de 2 años, pues así ha sido, ¿no? Al final no creo que nos coja de sorpresa de que por mucho que el Partido también Popular quiera pues hacerse valer o ver de que lleva el relato, el discurso de que no es un gobierno legítimo, pues por el otro lado vemos como un gobierno con tantos partidos políticos, digamos, cogidos de la mano, pues han seguido saliendo hacia adelante, ¿no? El caso es que todos estos partidos políticos que apoyaron la investidura de Sánchez se van a volver más exigentes. Lo llevan siendo también, yo creo que desde ese momento. ¿Pero serán aún más exigentes? Sí, puede ser que sea más exigente porque al final tú ahora sales en la foto de un partido que está en estas horas bajas, ¿no? Por todo esto que está aconteciendo, con todos estos terremotos. Antes oía Eugenio, ¿no? Cada 4 días hay fiesta en Los Realejos. Pues en el mundo de la política cada 4 días hay un terremoto. Entonces, sí, va a haber más exigencia. Pero bueno, ahí es donde está la capacidad de negociación del liderazgo en política y que estoy seguro que lo van a sacar adelante. No creo que a los socios de gobierno le interese no estar, digamos, metido en la dirección del rumbo de un país. Y por lo tanto no sé si desde el Partido Popular van a tener mejores condiciones que las que tienen actualmente con el Partido Socialista, ¿no? Ya que hablas de liderazgo, como experto en liderazgo también, Isaac, ¿cómo valoras ahora mismo la figura de Pedro Sánchez como líder después de las 2 últimas apariciones públicas que ha tenido? Bueno, hemos visto 2 Pedro Sánchez, el de hace 4 días, desde el jueves pasado, pues ese compungido, ese Pedro Sánchez cabizbajo, en sí mismo, pues casi derrotado, por decirlo así, a un Pedro Sánchez que, digamos, que se reinventa nuevamente, otra vez yo que soy el que voy a hacer frente a esa derecha que viene a tumbar todos los derechos conseguidos. Pero eso, digamos, de cara a la opinión pública y de cara a la confrontación con los otros partidos políticos. Donde yo sí tengo más dudas es cómo queda la figura de Pedro Sánchez ante sus propias bases, ante su propio Partido Socialista, y a ver si mantiene el pulso que le están haciendo ya desde pues muchos lugares del territorio nacional, de que no están de acuerdo con cómo se ha afrontado esta mega crisis de corrupción que digamos, supuestamente tiene ahora el Partido Socialista, ¿no? Ayer enviaba precisamente una carta a sus militantes pidiendo disculpas, hablando un poco de lo que queda de aquí en adelante, mano dura también contra la corrupción. En cualquier caso, ayer también se le preguntaba a la portavoz del Gobierno, a Pilar Alegría, si podrían salir más casos, y ahí en ese sentido, esta vez ya no han querido poner las manos en el fuego, ¿no? Sí, se escuchaba ayer que no podía asegurar si iban a salir más nombres, ¿no? En ese informe, en esos audios que día a día pues van
digamos, mordiendo y haciendo más daño al partido. Pero es normal, al final es una cuestión también de coherencia, ¿no? De que no puedo decir una cosa y después de las 24 horas pues ir en la contra. De esto yo creo que ha escarmentado, quiero pensar, el Partido Socialista y que lo tienen complicado en ese sentido, repito, más hacia el propio partido, ¿no? Pedro Sánchez lanza esa carta, pero bueno, también nos tiene acostumbrados a este tipo de reacción ante, digamos, esos ataques que él dice que se tienen desde los medios, desde el mundo de la derecha, etcétera, etcétera. Pero fíjate, hemos dejado de lado un poquito el discurso de fango, hemos dejado un poquito de lado el discurso de ultraderecha, pero sí estamos más metidos ahora mismo en un poco intentar justificar de que, bueno, lo hemos hecho mal, se reconoce el error, que eso está muy bien, se reconoce también de que no se han tenido los controles que teníamos que haber tenido, etcétera. Pero bueno, ese paso otra vez hacia adelante de que, bueno, asumimos el error, pedimos disculpas y a seguir, ¿no? Claro, en la primera comparecencia pública de Pedro Sánchez admitía el error, pedía disculpas, pedía perdón, hablaba incluso de realizar una auditoría externa, pero prácticamente poco más. Después de la reunión de la Ejecutiva Federal del pasado lunes, sí es verdad que ha adoptado nuevas medidas, pero esas medidas son proporcionales a la gravedad de los hechos. Lo dirá un poco el tiempo, Estíbaliz, porque estamos a 2 semanas más o menos de ese comité federal que digamos que vuelve otra vez a prepararse, ¿no? Pero también tenemos ahora mismo también a las puertas el Congreso del Partido Popular. Entonces vamos a ver cómo queda un poco la figura de Feijóo ante los suyos, Pedro Sánchez hacia los suyos, y ahí es donde se va a ver si realmente la gente va a quedarse conforme con las medidas adoptadas. Yo creo que son medidas un poco light, medidas un poco para solventar la situación temporal, para, digamos, que me dé tiempo para llegar hasta el nuevo curso político. Una vez pasado el verano, la gente un poco ya se pone en modo vacaciones y a partir de septiembre empieza el curso, digamos, político de nuevo. A ver si le llega, digamos, tengo ese margen hasta esa fecha y a partir de ahí ya a ver cómo afrontamos el resto de la legislatura. También va a tener mucho que ver esta ronda de reuniones que va a tener con los diferentes partidos y verán si esas medidas son digamos, proporcionales y las aceptan. Ya se escuchan esas voces, ¿no?, de Podemos, que está un poco, digamos, quitándose de esta mesa de negociaciones. De hecho, no se han querido sentar no en se esta han querido ronda, sentar. ¿no? Vamos a ver cómo responde Junts ante eso, porque lo que está claro que también porque ahí me preguntaban, ¿no?, que si esto tiene que ver, se separa lo que es partido con gobierno, pues muy difícil, porque al final es el gobierno del partido también, el Partido Socialista. Por lo tanto, los que están en el gobierno donde está el Partido Socialista, pues también forman parte de esa foto, ¿no? Claro, y de ahí la oposición cuando les han tachado también de cómplices si realmente no mueven ficha. Porque quería también ponerlo en distintos escenarios, Isaac, escenarios que se han dado. Una moción de censura que no prosperaría por los datos que se manejan hoy en día, ¿no? Claro, es que por eso te comentaba lo de la coherencia. Se plantea una moción de censura, pero con los votos de Vox y del Partido Popular no dan. Por mucho que nos empeñemos en escuchar, querer, impulsar, falta otra pieza clave. Faltan votos para conseguir conformar un gobierno alternativo. Esos votos difícilmente los vas a recuperar ahora mismo del Partido Nacionalista Vasco o de Junts por Catalunya porque son partidos que son nacionalistas, incluso con aires independentistas. Y cuando Vox, el socio que tendría que también estar en ese gobierno, digamos, está en contra totalmente de... Ese es uno solo de los ejemplos, ¿no? Cuando Vox está en caza y captura totalmente de Puigdemont, ¿no? Entonces va a ser muy difícil porque al final ya perderías también esa poca credibilidad que tenemos hoy en día de la clase política. Pues imagínate, si tuviera que conformar gobierno, pues imagínate, Partido Popular, Vox y Junts, ¿no? Bueno, moción de censura por un lado, también se ha hablado de convocatoria de elecciones anticipadas, incluso se han pedido los propios dirigentes del Partido Socialista. En caso de convocatoria de elecciones anticipadas, ¿a quién beneficiaría y a quién perjudicaría? A ver, yo creo que si se celebrarán elecciones anticipadas hoy, yo creo que perjudicaría ahora mismo al Partido Socialista por cómo están los números, ¿no? De hecho, por eso yo creo que no se convocan. Pero yo creo que está ese paso intermedio, esa cuestión de confianza que se nombra, para ver un poco cómo está el apoyo que pueda recibir. ¿Y qué trascendencia tiene una cuestión de confianza? Bueno, salir ante la opinión pública de nuevo, volver a estar Pedro Sánchez al frente de decir yo quiero gobernar el país
y ver si tengo la confianza de los míos para, digamos, de los partidos con los que tengo que negociar, para después también, digamos, buscar esa confianza del electorado, ¿no? Yo creo que al final es como un preámbulo a saber si las elecciones las puedo sacar adelante o no. De todas maneras, va a ser muy difícil que 2 años, aunque Pedro insista de que no va a convocar elecciones hasta el 2027, que se mantenga en esa postura, porque... ¿Crees que habrán antes? Yo creo que a principios del año 2026 pueden haber elecciones. Puedo equivocarme, pero es que va a ser muy difícil porque por la propia presión, digamos, interna del partido, ¿no? De toda esa gente que está al frente de un ayuntamiento, de una comunidad autónoma, que se encuentra ahora mismo a diario con ese reproche del otro lado, diciendo, pues tú formas parte del partido que ha estado de la mano de Santos Cerdán y de Ábalos, ¿no? Entonces, defender ese discurso hoy en día es muy difícil porque es de lo que vive la política de calle, ¿no? La conversación de bar, pues ahora mismo está metida en esa vorágine de hablar, de comentar esas malas noticias, digamos, que están alrededor de la corrupción, ¿no? ¿Y dónde quedó el discurso feminista también del Partido Socialista? Bueno, ya venía de atrás también, de la época de Rejón, de hace poco, hace 6, 8 meses, cuando... Incluso de Monedero. De Monedero. Entonces, la bandera del feminismo ya no entiende exclusivamente, digamos, de partidos de izquierda, pues probablemente sea el que el partido más la haya impulsado, pero va a ser muy difícil quitarse ahora mismo esta mancha, ¿no? Pues bueno, veíamos el caso de este hombre, ¿no? Del ministro de Ábalos, donde bueno, hablaba de estas chicas, ¿no? Y tal. Es muy difícil porque ya las banderas son muy confusas, ¿no? El discurso feminista se puede también defender desde la derecha, igual que el discurso empresarial también se puede defender de la izquierda, o sea que al final donde está la ideología, yo creo que se ha quedado difuminada ante lo que llamamos el producto político, ¿no? Bueno, también se ha hablado de dimisión, se ha puesto sobre la mesa. ¿Esto qué lectura tendría? ¿A qué otros escenarios podría dar? Y sobre todo teniendo en cuenta que quizás todavía no hay una figura destacada dentro del Partido Socialista que pudiera liderar el partido de cara a unas próximas elecciones. Sí, yo no aventuro para nada una dimisión de Pedro Sánchez, ni mucho menos. Si hubiera algún paso, creo que más iría en la línea de que convocara unas elecciones a la Secretaría General del partido y ahí se vería el respaldo, ¿no? Si lo tiene o no lo tiene, porque al final es un símbolo de debilidad. Yo no veo a Pedro Sánchez redactando un libro de manual de debilidad, más bien de resistencia y de combate, ¿no? Bueno, y lo de impulsar una comisión de investigación, que también lo anunció Pedro Sánchez tras esa reunión del Comité Federal del Partido, de esa comisión ejecutiva. Una comisión de investigación a título del propio Partido Socialista. A título del Partido Socialista sí creo que puede tener bastante recorrido, pero de cara a la opinión pública, pues ya vemos que las comisiones de investigación la gente las toma, cambia enseguida de canal de televisión porque no tiene tanta trascendencia. Pero sí es verdad que a nivel de Partido Socialista, si de ahí siguen saliendo todavía nombres, frases, relatos, audios, etcétera, pues hacerse más el harakiri, ¿no? Más ese daño interno que ya se está haciendo hoy en día en grandes figuras, y no solo a nivel nacional, sino a nivel regional, a nivel local, porque al final había esta figura de Santos Cerdán, que era el interlocutor en todo momento con Pedro Sánchez, ¿no? Por lo tanto era, digamos, el coordinador de todo lo que le llegaba y todo lo que había que repartir dentro del Partido Socialista, ¿no? Hemos hablado un poco de la situación a la que se enfrenta el Partido Socialista y el Gobierno de cara a los próximos meses, lo que queda de legislatura, Isaac, pero en ese sentido, ¿qué papel jugaría la oposición a partir de ahora? Yo creo que la oposición va a seguir en la misma línea de orden y derribo, pero me falta, o por lo menos desde el punto de vista de proyecto político, cuáles son las famosas propuestas, ¿no? Que siempre se esperan de una oposición. Veo al Partido Popular jugándosela a la carta totalmente de criticar y estar alrededor de los casos de corrupción, pero al final hay una cosa que en política, en el mundo del marketing político se llama el mundo de los cumplidos, ¿no? Si vas a hablar de alguien, habla bien, porque si no al final tú acabas formando parte de esa vorágine, ¿no? Si tú estás todo el día hablando de corrupción, tú también acabas siendo corrupto, ¿no? Y yo creo que el Partido Popular se equivoca en ese sentido, es decir, estar todo el día machacando sobre eso cuando la opinión, la gente, la percepción que hay en la calle ya lo sabe. Por lo tanto, yo creo que el papel de la oposición, salvo casos como Ayuso, que digamos que ella
tiene su propio relato, debería enfocarse más a empezar a hablar de cuál es su proyecto político, cuáles son sus medidas sociales, políticas, económicas, para ver si la gente por ahí puede coger un poquito más de confianza. Por lo que es en relato o en ese argumentario de crispación, lo que está claro es que Vox sigue subiendo, el Partido Popular sigue estancado y sigue necesitando de esa dureza para poder conformar un gobierno en mayoría, y mientras tenga que tener la mano derecha de Vox, pues lo tiene complicado para decidir por sí mismo, ¿no? Bueno, también le advertía el gobierno, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al Partido Popular, que también se avecina un otoño caliente para el Partido Popular en cuanto a casos de corrupción que ahora mismo están judicializados. Claro, porque aquí se reparte para todos, ¿no? Y no solo el Partido Popular, también en casos de Vox. Ayer hablaban de ellos que, digamos, le habían archivado la causa por financiación ilegal, pero saldrá otro. Siempre hay algo, porque al final el poder siempre está estrechamente relacionado con la corrupción. Unos lo hacen mejor, otros lo hacen peor, y saldrán casos. Vamos a ver cómo queda el tema del expediente del novio de Ayuso. Al final siempre le nombran las famosas fotos. Mira el ejemplo que es el tema de la foto de Feijóo, ¿no?, con el narcotraficante, etcétera. Siempre va a haber de este tipo de malas praxis en todos los partidos. Por lo tanto, consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Bueno, además, un discurso que seguramente veremos dentro de un ratito en la sesión de control al gobierno, ¿no?, entre Feijóo y Sánchez. Sí, vamos a ver cómo se desenvuelve esta sesión, que de verdad que promete, pero más que para el bien de la sociedad, para el bien de un ciudadano que la pueda estar viendo, más para el salseo, ¿no?, y para esta guerra política que parece que no tiene fin, ¿no? Pues Isaac Hernández, asesor político, consultor de comunicación y marketing, gracias por acompañarnos aquí en la radio pública y también en la televisión canaria, que han estado siguiendo esta entrevista en directo. Hasta una próxima ocasión. Nada, gracias a la casa y a ustedes. Gracias, buenos días. Ahora se quedan con Buenos Días Canarias, la televisión canaria, mientras nosotros continuamos aquí en la radio pública, de la noche al día.